agradecerle a cada uno de ustedes que está allí en sus casas tomando el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Quiero confesarles que estoy realmente nerviosa. A mí no me da para nada miedo escénico ni hablar en público, me causa nervios normalmente, pero cuando uno va a trazar la palabra de Dios es una responsabilidad muy grande y siempre ahí los nervios pues juegan un poquito en las palpitaciones. Pero como siempre lo pienso, Dios es el que pone las palabras, así que cuando me escuchen, si titubeo, si me equivoco, sepan que no son mis palabras, sino son palabras de Dios que pone en nuestros corazones, en nuestra mente para llevar en verdad su palabra, su Biblia. Así que bueno, voy a compartir con ustedes unas diapositivas que hice. ¿Te parece a Nis? ¿Se ven bien? Uh-huh. Ya, perfecto. El tema de hoy lo he titulado Dios al control. Y el texto bíblico se encuentra en Efesios 3:20 y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Hace un año exactamente, el último sábado del mes, me correspondió a mí también tener el tema en el último sábado de agosto. Recuerdo perfectamente lo que hablé ese día, probablemente los que, aunque estuvieron allí, no pueden recordarlo, pero en ese momento hablé de los planes de Dios. Me acuerdo que el tema lo titulé Con los lentes de Dios. Y en ese tema quise expresar cómo la mirada de Dios de las cosas probablemente difiere en lo que nosotros observamos. Y es un concepto bíblico. Incluso en su palabra dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Nosotros normalmente queremos saber qué va a ocurrir con nuestro futuro, nos hacemos muchas preguntas, sobre todo como cristianos, cuando llevamos tiempo orando y pidiéndole al Señor por algo y tal vez no obtenemos la respuesta que esperamos, decimos, Señor, ¿por qué? Invaden como muchas preguntas nuestra mente, ¿para qué estás haciendo esto? ¿Por qué sucede esto? Y es un concepto bíblico, sus caminos no son nuestros caminos. Es decir, muchas cosas nosotros nos las vamos a preguntar porque realmente no tenemos la misma mirada de Dios ante nuestra vida. Obviamente, nosotros somos seres finitos y Él es infinito. Él sabe el principio y el fin, Él conoce el tiempo, conoce qué es lo mejor para ti, pero nosotros no. Y este sábado en este tema quiero abordar algo que puede ser un poco más complicado que lo que simplemente esperamos en el día a día, y es abordar el tema de el sufrimiento, cuando el sufrimiento llega a tu vida. Y sé que cada uno de los que me está escuchando probablemente entienden por qué quiero hablar de este tema el día de hoy. Yo pasé unos días que creo que han sido los días más difíciles de mi vida, y en ese momento cuando oraba al Señor le decía que si yo lograba ver su mano, yo iba a predicar para siempre de su amor. Y por supuesto, qué mejor manera de predicar que con el testimonio de lo que uno ha vivido de cerca. Y hay muchas personas, siempre escuchamos que mediante el dolor es cuando las personas más se acercan a Jesús, cuando las personas más se acercan a su palabra. Y me acordé cuando estaba preparando esto, me acordé de Marce, que el sábado pasado decía, no, es que hay personas que dicen, es que simplemente nos están decorando con palabras bonitas. Y puede ser que muchas personas sientan es eso, que tal vez el mensaje, lo que son palabras bonitas, pero cuando tú vives, cuando tú experimentas el amor de Dios en un momento difícil,
te das cuenta que hay cosas que son más allá de una simple consolación, que hay cosas que son físicas, que hay inconvenientes que van más allá de un sentimiento. O sea, hay cosas que nos desploman y que cuando llegan simplemente nos sentimos de manos atadas y no sabemos qué hacer. Yo creo que tal vez tú que me estás escuchando en algún momento has vivido esto, tal vez has vivido en algún momento la pérdida de algún familiar, alguna enfermedad, algún divorcio, algún, alguna decepción hacia una persona, algo que te haya afectado de tal manera que sientes que te supera completamente. Y la realidad es que en medio de todas las situaciones, Dios siempre está allí. Les quería mostrar esta fotito. La primera foto que ven, me acuerdo claramente que se la tomé para enviársela a mi amiga Peggy. Sofía llevaba 7 días, bueno, creo que más de 7 días, yo incluso ya había pedido oración por ella, llevaba muchos días con vómitos, con diarreas, con mucho malestar general. No era la misma. Yo me preguntaba, pero ¿qué le está sucediendo? Y nosotros llevábamos toda una semana yendo todos los días al médico, todos los días. Y nos decían, es un virus, puede ser COVID, le hicieron el examen y salió negativo. O sea, cualquier cosa que le hacían parecía como que puede ser algo pasajero, pero cuando pasan y pasan los días y tú ves un decaimiento tan grande en un niño, tú sientes que hay algo que está mal. Y recuerdo ese sábado, el 1 de agosto, nos encontrábamos en la escuela sabática y Sofía, además de todos estos síntomas que ya les comenté, el sábado pedía ir al baño y cuando la llevábamos no lograba hacer pipí, no lograba orinar. Y cuando sacamos cuentas ya llevaba más de 12 horas. Entonces, más o menos a la hora entre la escuela sabática y el sermón, recuerdo que Jesús le escribió a una amiga venezolana, está en Venezuela y que es médico. Y le comentó, ya ella venía igual acompañándonos los días anteriores y nos decía más o menos qué hacer. Y le comentó que ahora él se había sumado el hecho de que Sofía no estaba orinando. Y ella le dijo, llévala inmediatamente al doctor, ya. Jesús corre y me dice, y yo le digo, Jesús, llevamos 7 días yendo todos los días al médico. ¿Quién te dice que hoy va a ser diferente? Nos van a devolver, es incomodidad para ella. Y me dijo, si ella me está poniendo que la lleve ya, es porque la tenemos que llevar ya. Y yo, bueno, está bien, tomamos las cosas y nos fuimos para allá. Cuando comentamos que estos síntomas, igual esta vez sí tomaron un poquito más de atención y decidieron hacerle exámenes de sangre y exámenes de orina. Ella no pudo orinar, le colocaron una sonda y no salió ni una gota de orina. Y Sofía llevaba todo, o sea, tomando líquido normal. Entonces esto era un síntoma. Yo noté la preocupación en la doctora y en las enfermeras que estaban allí. Le hicieron unos exámenes de sangre y estuvimos 4 horas allí esperando los resultados. Y a mí en ningún momento se me pasó por la mente que a mi hija la podían dejar hospitalizada. Yo en todo momento pensé, le van a mandar algún medicamento, algún tratamiento, y, y ya, o sea, en ningún momento, incluso él estaba ahí, hoy, pobrecito, tanto tiempo aquí esperando. Y cuando la doctora se me acerca, me comenta así de una manera muy, muy fuerte, tu hija lo que tiene es un síndrome hemolítico urémico, tiene los valores totalmente alterados y la tenemos que operar ya. No lograba entender, o sea, ¿cómo es posible? Es una niña sana, sí, o sea, no entiendo. Y bueno, nada más como para comentarles un poquito, porque yo sé que muchos han seguido de cerca todo lo que sucedió con Sophie, pero a veces nosotros incluso no queríamos ni hablar porque obviamente estábamos demasiado afectados con todo. Pero Sofía, este síndrome que afecta obviamente su cuerpo por alguna bacteria, estaba totalmente intoxicado y todas estas toxinas su riñón no las pudo atacar, por eso no podía orinar tampoco.
por lo menos la creatinina, que es como las toxinas en el cuerpo también. Yo no sé mucho de medicina, pero es lo que uno intenta como investigar y entender. Deberían estar en 0.5 en una niña de su edad y ella la tenía en 8.4. Las plaquetas que deberían estar por sobre 150.000 hasta 400.000, ellas las tenían en 66.000. El nitrógeno ureico que debería estar en 20 lo tenía en 122. O sea, la función renal que va de 0 a 120, ella la tenía en 5. O sea, todo el panorama era tan complejo. Además me dicen que este síndrome termina afectando, puede haber un accidente cerebral, afecta también el corazón. Entonces era muy importante atacarlo en ese instante, teníamos que llevarla en ese momento. Y Dios me estaba mostrando que tenía que ser así, pero sumado a esto, ustedes saben perfectamente lo de la pandemia y me dicen, tú no te puedes quedar con ella, tú no te puedes quedar con ella y no sabemos cuándo son las visitas. Son un sábado. Y yo, o sea, ¿cuándo son las visitas? ¿Cómo? No entiendo. Incluso pedí en ese momento porque a Jesús tampoco lo dejaban pasar. Y yo fui a mostrársela a Jesús y solamente por el espejo nos dejaron que la saludara. Y disculpen, pero es que revivo todo. Solamente dejaron que la saludara e inmediatamente la tuve que dejar. Ustedes pueden imaginarse cómo salí yo en ese momento, cómo me monté en el auto, cómo llegamos a casa, que ni siquiera le habíamos avisado a mis padres ni nada, que la iban a dejar. Y ellos salen corriendo a abrir la puerta de la casa esperando que llegáramos con Sofía. Nosotros no, tuvimos que dejarla. Yo creo que fueron las horas más largas de nuestra vida. Fueron unas horas muy, muy largas porque sabíamos que le iban a operar, porque no sabíamos qué iba a suceder, no entendíamos nada de esto. Yo incluso me quise asesorar, llamé, bueno, dos amigos médicos nos llamaron, una amiga que se llama Mayerlin desde España también, que es pediatra, y todos me decían, o sea, la actitud de todos me alarmaba un poco más porque era, no, esto va para largo. Un doctor, el doctor Bruguera, que está en Argentina también, cuando le conté lo que era, se puso a llorar, a llorar, a llorar. Y yo decía, no puede ser, no puede ser que es tan grave como para que ellos se coloquen así. Y la actitud natural, en ese momento yo me juzgaba incluso por dudar del poder de Dios, pero luego entendí que es una actitud natural del ser humano preguntarse, cuestionarse. Y yo en ese momento le dije, Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal yo? ¿Qué te he hecho mal como para que tú permitas o para que tú me envíes esto? Y hoy a través de este mensaje les quiero comentar de 3 enseñanzas que pude obtener a medida o sea, con esta experiencia. Y la primera se me hace muy, muy importante porque nosotros vemos mucho dolor en el mundo, mucho, pero cuando nos toca de cerca, nosotros como cristianos, nosotros sabemos que hay un papel fundamental que juega Dios en nuestra vida, que Dios no está de brazos cruzados, sabemos que Dios actúa. Y por eso yo en ese momento le preguntaba al Señor si Él me había enviado esta situación. Y quiero que viajemos un poquito al Génesis y recordemos cómo Dios tenía un plan perfecto para este mundo. Un plan en el cual no había dolor, en el cual no había llanto. Dios creó al hombre, creó la naturaleza, y en Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y bueno, ya sabemos qué sucedió después, pero la realidad es que la elección, o sea, Dios siempre nos ha respetado nuestro libre albedrío. Él colocó en el huerto esos 2 árboles porque nosotros siempre íbamos a tener la oportunidad de decidir por Él. Pero no fue así. La humanidad
y digo la humanidad porque nunca podemos pensar que esto se trata solamente de Adán y Eva. Nosotros mismos hasta el día de hoy seguimos en muchas ocasiones dándole cabida y eligiendo por el mal. Y la realidad es que la consecuencia del mal es la muerte, la consecuencia del pecado es la muerte. Y la muerte es dolor, es sufrimiento, es maldad en todo lo que podemos ver. Ese es la consecuencia del pecado. Entonces Dios en ese momento en que estábamos sufriendo nos dijo que no era Él haciéndonos pasar por este problema. En primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. La realidad es que las guerras, los problemas que hay a nivel mundial son consecuencia de un mundo gobernado por el enemigo o corazones gobernados por el enemigo, porque sabemos que ya Dios está ganando esta batalla, pero el mundo en muchas ocasiones sigue eligiendo por el enemigo y eso va a hacer que siempre haya maldad y haya sufrimiento en este mundo. En Job 34:10 dice, escúchenme, hombres entendidos. Es inconcebible que Dios haga lo malo, que el Todopoderoso cometa injusticia. Si estás pasando por un momento que consideras injusto, un momento de dolor, tienes que entender que es imposible que el Todopoderoso cometa una injusticia. Es imposible. Dios no es ese plan el que Dios tiene para tu vida. Y Dios nos dice, no soy el causante del sufrimiento. Dios no es el que causa el sufrimiento, pero sin embargo el sufrimiento llega a nuestras vidas. Y les quiero decir que a pesar de que el sufrimiento llega, Dios no se queda de brazos cruzados, porque hay una historia en la cual, que se encuentra en Juan 11, en la cual nosotros conocemos la muerte de Lázaro, muerte y resurrección de Lázaro. En Juan 11:4 dice, oyendo, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. La enfermedad puede no ser causa o puede no ser causada por el Señor, pero Dios va a utilizar siempre nuestra pena, nuestro sufrimiento, nuestro dolor para glorificarse a través de ella. Solo que tenemos que permitir que Él actúe. Tenemos que nosotros colocarnos en sus manos. En el 33 dice, Jesús entonces al verla llorando, al ver a las hermanas de Lázaro y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y le dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Quería colocar esta parte de cuando Jesús llora, porque el dolor, la maldad toca la divinidad. No era, como lo he repetido, no era el plan de Dios, pero el sufrimiento llega a tal punto que Jesús llora. Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar, también sabía que su poder se iba a demostrar a través de esa enfermedad, de esa muerte, pero al ver el dolor a través de los demás, él también llora, él también llora. Entonces, el dolor, no, aunque no es parte del plan de Dios, está en este mundo y no estamos exentos como cristianos tampoco de vivirlo. En Deuteronomio 23:5 dice, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios me ama, y yo sé también que Dios siempre quiere convertir la maldición en bendición. Me encantó este texto que conseguí, y me gustaría compartirlo con ustedes. Es de un escritor que se llama C.S. Lewis. Él escribió,
El dolor insiste en que se le atienda. Dios nos susurra durante nuestros placeres, habla en nuestras conciencias, pero grita en nuestros dolores. Es un megáfono para alertar a un mundo sordo. Me gustó por lo que expresa este escrito, aunque difiere un poco porque yo creo que Dios siempre nos está hablando. En la Biblia dice, Dios está a la puerta y llama. Él siempre está allí, Él siempre nos está hablando, siempre nos está diciendo algo al oído. Pero somos nosotros que durante los placeres a veces estamos tan inmersos en un mundo de comodidad, de cotidianidad, que eso nos hace sordos, pero Dios siempre nos quiere estar susurrando. Pero sí es verdad que cuando estamos en medio de un dolor, podemos escuchar su voz como un grito. Yo siento que logré derramar mi alma al Señor, yo siento que logré callar, parar mi llanto en un momento y dejar que Él hablara, porque Él siempre tiene algo que decirnos. Dios siempre está al control. Aun cuando sentimos que algo nos sobrepasa, aun cuando sabemos que lo que nos está sucediendo no era lo que Dios esperaba para nosotros, Él sigue teniendo el control. Él sigue teniendo la oportunidad de convertir ese dolor en agradecimiento, ese problema en una bendición, esa maldición en una bendición. Esta fotito es de la primera vez que pude ir a ver a Sofía y quería contarles que ese día para mí fue muy difícil. Nosotros solamente la podíamos ver 2 veces a la semana, 2 horas ese día. Y bueno, cuando digo nosotros, en verdad era yo, porque no aceptaban que nadie más pasara. Y ese día, cuando entré a ver a Sofía, yo por supuesto estaba muy contenta por verla, pero ella estaba muy apagadita, estaba muy débil, no sonreía, no hablaba. Y cuando la doctora empezó, se me acercó a contarme todo, cómo íbamos, cuál había sido el avance. Ella me cuenta, yo por supuesto estoy escuchándola atentamente, pero apenas ella se va y yo volteo hacia donde Sofía, yo me empecé a sentir muy mal y me desmayé. Y, y no recuerdo nada, solamente me acuerdo que me levanté y estaban las enfermeras sobre mí. Y yo, no, me siento bien, tranquila. No, pero necesito irse. Yo, no, por supuesto que no. Y me levanté otra vez. Y ahí estuve con Sofía. Y intenté hablarle, intenté que ella sonriera, pero ella no reaccionaba mucho. Y nuevamente me desvanecí. Y otra vez desperté y estaba con las enfermeras encima. En ese momento solo fueron 2 horas, no recuerdo ni siquiera, ni sé cuánto tiempo estuve entre piso y enfermera. Y salí en esa ocasión decepcionada de mí misma, salí llorando, salí con mucha rabia de decir, ¿por qué soy tan egoísta? Que esto que no se trata de mí, lo estoy haciendo tan personal. O sea, es ella la que está sufriendo, no soy yo, porque yo tengo que ponerme así, porque no puedo ser fuerte para ella. Y en ese momento me sentí demasiado mal, me sentí frustrada conmigo misma. Pero Dios también me habló. Dios también me dijo que esto también se trataba de mí, que esto también se trataba de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque cuando el Señor ve que tú estás sufriendo, Él quiere siempre actuar. Y no está mal que nos involucremos con nuestros problemas y que le pidamos al Señor que se manifieste. Porque al final entendí que esto se trataba de cada una de las personas que estaban orando por mi hija, de mis tías, mis tíos, que nos enviaban lindas oraciones diciendo que ellos tal vez no sabían orar, pero querían hablar con Dios y pedir por su sobrina Sofía. Y para mí eso era un regalo, para mí era
darme cuenta de que Dios estaba actuando, que Dios todavía tal vez no me había hecho el milagro que tanto esperaba, porque yo lo único que deseaba era la sanación de mi hija, pero Dios me mostraba de que Él trabajaba en nuestros corazones. Y quería mostrarles este hermoso texto que en el cual he meditado en estos días, y se encuentra en Mateo 9, y dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dice el paralítico: levántate, toma tu cama y No vete a... terminaba esto. Me gustó mucho este texto porque Dios le hace el milagro físico al paralítico. Muchas veces nosotros estamos pidiendo por un milagro tangible, un milagro que lo veamos con nuestros ojos. Y Dios no dice que no lo va a hacer. Dios quiere sanarnos, quiere levantar enfermos, quiere reconstruir matrimonios, quiere resucitar muertos, así como lo hizo en el pasado. Él lo quiere hacer, pero hay algo que es más importante de todo lo que nos podamos imaginar, y es que Dios quiere sanar nuestros corazones. Por eso es que Jesús le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados, porque era lo que él más necesitaba. Cuando pasamos por un momento de prueba, nosotros necesitamos que Dios se manifieste. Yo necesitaba ver a mi hija sana, pero también necesitaba que Dios tocara mi corazón, que Dios me hiciera sentir que su presencia estaba conmigo. Y cuando Dios hace un milagro, Dios lo hace desde adentro. Dios no se limita a lo superficial. Dios quiere cambiar siempre nuestros corazones. Y me parece que al final es el mejor milagro que Dios puede hacer en nuestra vida. Es el milagro desde nuestro corazón. Cuando logré volver a ver a Sofía, a mí me comentaron que probablemente su recuperación ya había logrado orinar, pero los valores seguían muy alterados. Me comentaron que probablemente su recuperación podía durar entre 3 a 4 semanas. Eso fue, me acuerdo exactamente el 7 de agosto que me dijeron eso. Y por supuesto para una mamá decirle eso es muy fuerte. La semana siguiente yo la pude ir a visitar y estaba muchísimo más animada, estaba más tranquila. Ese día pude estar un poco más de tiempo con ella. Y ese mismo día, después de tomar el desayuno, la colocaron en ayuno porque iban a ingresarla al pabellón a retirar el catéter. Ese día hubo una complicación. No voy a entrar mucho en detalles, pero algo se complicó y ese día no la pudieron operar. Pasé viernes, sábado y domingo sin poder saber de ella y sin poder visitarla. Después de ese día, eso fue un jueves, pasamos una semana sin poder ir a verla. Ni siquiera podíamos hacer videollamada porque se alteraba tanto y venía sufriendo de la presión, que tampoco podíamos hacer videollamada porque ella se alteraba mucho. Y fueron días muy, muy, muy difíciles. Pero nosotros solamente recordábamos que Dios estaba al control. Y les quiero compartir un testimonio que realmente no es mío, es de mi esposo. Y es contarles que Sofía fue hospitalizada el 1 de agosto. Y en julio, a mediados de julio aproximadamente, Jesús tuvo un sueño. En ese sueño, su mamá se le acercaba y le decía: Jesús, eh, ya están listos los resultados, se dio positivo y tienes metástasis. Pero Dios quiere que sepas que Él sabe lo que está sucediendo.
que sabe lo que está sucediendo. Jesús tuvo ese sueño y él se despertó en la madrugada, me despertó, me dijo decir, mira lo que soñé, algo va a pasar. Y yo le decía, ay Jesús, por favor. Yo todos los días sueño cosas, él casi nunca, siempre soñamos, por supuesto, pero él es de esas personas que nunca recuerda lo que sueña. Y para él recordarlo y que se agitó y se despertó así tan, para él fue muy impactante y me contó a mí, el día siguiente le contó a su mamá, le contó a mis padres y desde ese día Jesús nos decía, algo va a pasar, algo va a pasar y ¿saben qué? No me voy a preocupar porque Dios me hizo tener ese sueño porque Él me está diciendo que Él sabe lo que va a pasar y que Él tiene el control. Puede que les parezca ilógico todo lo que estoy contando, pero fue real. Fue real. Y cuando pasaban los días y pasaban los días, nosotros lo único que pensábamos es que Dios nos los había dicho, Dios nos había expresado de que Él estaba con nosotros. Y bueno, ya ustedes saben cómo, no digo terminó porque las luchas continúan, pero sí saben cómo Sophie pudo regresar a la casa después de 20 días. 20 días, yo la pude ver 5 días de esos 20 días, aproximadamente como unas 8 o 10 horas. Jesús no la pudo ver ningún día, pero en ese momento cuando la trajeron, sin previo aviso, en el sentido de que ya nos habían comentado de que, como les dije, que podía la recuperación durar 3, 4 semanas. Luego cuando le iban a ingresar a pabellón y no pudieron, de pasar de un jueves, fue el miércoles siguiente. Y ese miércoles ya a mí me habían dicho que después del ingresarla a pabellón tenía que estar por lo menos 48 horas en observación. Entonces nosotros decimos, bueno, si lo operan el miércoles, 48 horas, por ahí va a llegar el fin de semana, en el fin de semana no dan de alta, así que probablemente para el lunes o para la otra semana que le íbamos a tener en casa. Y ese miércoles, después de la operación, nos dijeron que todo había sido un éxito y que la iban a traer a casa. Y así hace Dios. Cuando tú dejas de preocuparte, cuando tú dejas de cuestionarte, cuando dejas que Él actúe, que todo fluya naturalmente, de que Él tenga el control, Él se manifiesta de la manera en que tú menos lo puedes esperar. Y ayer tuvimos control médico, Sophie está muchísimo mejor. Todos estos valores que les comenté que estaban muy alterados, el nitrógeno ureico, la creatinina, sus plaquetas, todos están bien. Por supuesto, está con una dieta bastante saludable y la doctora me decía, tiene que comer saludable para toda su vida. Y yo le decía, ese siempre ha sido el plan, así que no hay cambio de plan, siempre ha sido el plan que ella tenga una buena alimentación. Y yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios y quiero alabar, no podía dejar de testificar sobre el milagro que hizo con mi pequeña niña y contarles de que Dios quiere hacer milagros en todas nuestras vidas. Dios quiere manifestarse. El mundo está sufriendo, el mundo está pasando por momentos muy fuertes, pero Dios quiere hacer más abundantemente de lo que pedimos, porque Él tiene un poder sobrenatural que actúa en nosotros. El mundo se ha distorsionado porque teníamos una fuente de vida, un cordón umbilical de Dios hacia nosotros, y a través del pecado y de la maldad se ha querido romper, pero nosotros podemos seguir conectados a la fuente de vida que es nuestro Señor Jesús. Como decía Hernán en la escuela sabática, hay tanto dolor, tantas personas sufriendo que no podemos ser indolentes, no podemos dejar de ser empáticos. El mundo está pasando por un momento muy fuerte, muy fuerte. Yo oigo por todos los lugares y enfermedad, problemas, tantos problemas económicos también, personas que están pasando hambre, y no podemos nosotros dejar de sensibilizarnos ante tanto sufrimiento, ante tanto dolor, y tenemos una tarea, es llevar siempre el mensaje de amor, de paz, de que esto es temporal. Como les decía anteriormente, poder taparnos los oídos, quitarnos esos audífonos de la comodidad y entender que hay un plan
que va más allá de lo que estamos viviendo en este momento. Dios necesita que hacerse tangible para nosotros, necesita manifestarse. Yo me sentí golpeada en todos los sentidos cuando iba al hospital y quejándome y veía madres que llevaban 8 meses con sus niños hospitalizados, que cuando comenzó la pandemia pasaron 2 y 3 meses sin poder verlos. Y yo decía, ¿por qué me quejo? Que cuando vemos pasamos por cuarentena con todo esto de la pandemia, amigos me escriben, oh, no he podido salir a trotar, a correr. Otros se quejan o nos quejamos porque no hemos podido irnos de shopping al mall o porque no podemos salir libremente. Eso no es un juego. Nosotros podemos quejarnos por cosas que son superficiales, pero hay personas sufriendo. Hay personas que están entubadas, familiares que están sufriendo sin poder saber nada de sus hijos, de sus padres, de sus abuelos. Yo les decía a mi familia, no, me sorprende tener que limitarme con una llamada a una enfermera, a un doctor que me diga, tu hija está bien. Y debe ser muy difícil pasar semanas y semanas así. Hay personas ahora aquí en Chile que les han llegado las cuentas millonarias por hospitalizaciones. El mundo está pasando una crisis muy grande y hay personas, no lo veamos nada más como el mundo, porque nos toca de cerca cuando vemos personas que están sufriendo, personas que realmente imploran un mensaje de aliento, un mensaje de aliento que está en la palabra de Dios, porque en Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora yo les hago una invitación. Primero, a que podamos entender de que el control de nuestra vida necesita estar en las manos de Dios. Tú necesitas saber y sentir que esto no son solo palabras bonitas a través de la palabra de Dios, sino que el Señor actúa físicamente, porque de sentir que tu corazón se puede salir, tú puedes luego sentir paz. El Señor actúa en los corazones. También te quiero invitar a que podamos extender la mano a las personas que están a nuestro lado. Todos necesitamos un mensaje de aliento. El primer día cuando llevé a Sofía, que estuve esas 4 horas esperando los exámenes, había una chica conmigo y la chica empezó a cantar una canción cristiana. Yo le dije, ¿eres cristiana? Sí, yo le digo, yo también. Y empezamos a hablar y esa canción es la que más he escuchado estos días, porque me recuerda de que desde el momento en que yo estaba allí con mi hija, Dios se manifestó a través de esa mujer, porque cuando la doctora vino a decirme lo que Sofía tenía, y ella me vio llorar, ella se acercó y sin pedirme permiso, sin decir nada, ella tomó a Sofía y empezó a orar, a orar, a orar, a orar, muy fervientemente. Yo soy cristiana y yo sé que yo necesitaba orar en ese momento, pero probablemente yo quería buscar solución con mis manos. Yo en ese momento no, pero vamos a buscar otra respuesta. Pero Dios usó a una persona para decirme, espérate, primero clama a mí, espérate, calma. Y así quiere Dios mostrarnos a nosotros en este momento. Dios quiere decirte, estoy al control, calla, cálmate, ora a mí. Y si no eres tú la persona que está pasando por un momento de sufrimiento, si tal vez ahorita no lo sientes así, pero tienes a tu lado una persona que está sufriendo, ora por ella. Dale un mensaje de salvación, dale un mensaje de aliento. Seamos empáticos con lo que el mundo está pasando. Entendamos que todo esto es pasajero, este mundo de dolor es pasajero. Yo entendí que hoy mi hija está sana y se está recuperando, pero que mañana el dolor me puede seguir tocando y que lo único que yo anhelo de todo corazón es que Cristo venga pronto. Que ese sea nuestro mayor anhelo el día de hoy, que ese sea el mensaje que podamos proclamar a todo el mundo, que Cristo viene y el dolor, la muerte, el llanto acabarán para siempre. Dios los bendiga y gracias a todos por conectarse con nosotros, gracias a todos por los que han estado orando, no solo por mi hija, sino por cada una de las personas que están sufriendo en este mundo.
que podamos ser ese mensaje de amor y de paz. En Jesús, amén. Dios sea contigo, Desi, con tu familia. ¿Qué mensaje más profundo nos has compartido en el día de hoy? Hablar en primera persona, hablar sobre esta experiencia con tu hija tan reciente, se necesita fe y fortaleza para poder testificar frente a todos nosotros. Te agradecemos mucho el que hayas querido compartir esto, porque de una otra manera te vimos emocionarte, te vemos que te caen tus lágrimas y es porque todavía está a flor de piel esta experiencia. Y como tú lo decías, estuvimos muchos acá, ¿no es cierto?, en comunidad, en familia, orando por ustedes, porque también entendemos que la oración, como tú lo decías, mueve montañas. Dios intervino y lo hizo. Y qué hermoso terminar un día como hoy, ¿no es cierto?, con una reflexión como la que tú nos has entregado, con esta invitación, que en estas experiencias de dolor que son diversas, que tienen diferentes presentaciones, dejemos a Dios al control, que lo dejemos frente a nosotros y que Él hable a través de nuestros corazones. Muchas veces somos ciegos y sordos, y como tú lo decías, ¿no es cierto?, estamos en este mundo cada vez con más conflictos, más problemas, distintas dificultades, y estamos aquí muchas veces en nuestro estado de confort, pero cuando a nosotros nos toca sufrir, ahí muchas veces nos recordamos y oramos y todo. Gracias por tu mensaje, entendemos que estamos, ¿no es cierto?, con esta invitación, y creo que todos los que estamos acá nos removiste algo de nuestro corazón, de nuestra fibra. La mayoría son papás y los que no lo son tienen hermanos, sobrinos, y no hay mayor dolor en esta vida que cuando pasamos esta experiencia a través de nuestros hijos. Así es que gracias, Desi, y hacerte también la Gracias a ti. invitación ¿no es cierto?, para que nos invites a entrar en oración para cerrar el culto de hoy. Sí, gracias a todos. Que Dios pueda seguir haciendo los milagros en nuestras vidas. Oremos. Querido Señor, te doy muchísimas gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros, porque a pesar de que en el mundo ha entrado un intruso, que es el enemigo, a pesar de eso tú sigues al control, Señor. Eres capaz de convertir todas las maldiciones en bendiciones. Quieres mostrarte nuestra vida. Gracias también porque aunque pedimos milagros superficiales, tú te quieres manifestar desde dentro de nuestro ser, de nuestro corazón. Tú le das consuelo a la madre que ha perdido un hijo, le das consuelo a las familias que se han separado por inconvenientes, das consuelo a las personas que tienen familiares enfermos. Tú transformas los corazones para que entendamos que todo esto es pasajero, que tú pronto vas a venir y terminarás con todo el dolor. Gracias porque eres bueno con nosotros. Te sigo pidiendo por cada uno de los enfermos, cada uno de los familiares que han tenido algún muerto, cada una de las personas que hoy están pasando hambre, personas que están sin trabajo, familias que están tal vez en la calle. Gracias, Señor, porque nos das la capacidad de orar y de entender que tú eres el único que puede obrar y actuar en nuestras vidas. Síguenos acompañando hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén. Chao a todos. Hasta el próximo sábado. Feliz sábado, sí, nos vemos. Chao, chao.